como en artículos de prensa en revistas como Progressive Dairyman y Horse Dairyman. En la traducción de la presentación nos va a estar acompañando el doctor Carlos Gómez, de la Universidad Nacional Agraria de Molina. Y bueno, yo creo que damos inicio a la presentación. Okay, Robin, I was making an interview. So you can start. Thank you. Thank you, and thanks everybody for joining. I'm going to start with an outline of the presentation. First, I'll review some information about Gesesis Alkali, which is the company that produces S-Carb in our operations in the United States. Buenas tardes, gracias por participar en esta reunión. Estoy presentando ahora lo que voy a cubrir esta tarde. Primeramente voy a describir la compañía Gesesis Alkali, que es la que produce sesquicarbonato de sodio que se comercializa en Perú. Then we'll move into information about S-Carb, a sodium sesquicarbonate buffer that can be fed to dairy and beef cattle as well as poultry. A continuación de ello me voy a referir específicamente al producto sesquicarbonato de sodio, que como ustedes conocen tiene aplicación de uso no solamente en ganadería lechera, también en ganado cárnico y en especies monogástricos como aves. The material presented today will focus on feeding S-Carb to dairy cattle. I'll review the application in dairy cattle, including the effects on lactation performance, as well as 2 physiological situations where S-Carb has an effect. Específicamente luego de eso me voy a referir, y eso va a ser la principal parte de esta presentación, a los usos de sesquicarbonato de sodio en ganadería lechera, principalmente en sus efectos sobre la productividad en la lactación y el ambiente ruminal. So we'll talk about the rumen environment and acidosis, and then how it works in relation to the dietary cation and anion difference. En relación al rumen, obviamente voy a enfatizar la relación con acidosis ruminal, pero también voy a introducir nueva área donde la aplicación de sesquicarbonato de sodio tiene interés. Eso es la diferencia anión-catión posparto en el alimento. So, and I'm hopeful that the information presented will help you achieve high levels of production of milk and components in the herds you work with. Respecto a la producción de leche, me voy a referir al tema de la cantidad de leche, pero también a los componentes de la leche reflejado en sólidos totales, que es lo que conozco en Perú, es parte de la ecuación del precio que se paga al productor. Then we'll review some classification of compounds which impact the rumen pH, and review the differences between buffers and alkalizers, as well as reviewing some other products that have an impact on the rumen environment. Ciertamente el sesquicarbonato de sodio no es el único producto que tiene disponible el ganadero para regular el ambiente ruminal. Por ello va a tratar también el tema de los buffers o amortiguadores de pH también llamados, versus los alcalinizadores del medio ruminal, pero también otros productos que tienen efectos en este ecosistema ruminal. And lastly, we'll discuss the feeding rate of S-Carb and some best practices for feeding on it. Y para terminar, va a resumir presentando cuáles son las dosis, cómo tomar en consideración qué dosis usar y cuáles son las prácticas mejores para dentro del manejo ganadero diario sacar el máximo uso a la aplicación de sesquicarbonato de sodio.
So this is Gesesis Alkali, the company I work for, operates the world's largest natural soda ash mine and production site. Yo trabajo en la compañía Gesesis Alkali, que es la compañía más grande en el mundo que trabaja con el mineral trona. Es una mina que Gesesis Alkali trabaja para originar los productos que comercializa a nivel mundial. The mine and production sites are in Wyoming, which is shown with the green dot. La mina y la facilidad donde el mineral es tratado para obtener los productos finales está ubicado en Wyoming, en el punto en verde del mapa. Our headquarters, where customer service and most of our executives are based, is in Philadelphia, Pennsylvania, and that's shown with the blue dot. La oficina administrativa y también de servicio técnico central de la compañía está ubicado en Filadelfia, el punto en azul. And I live in South Dakota, which is shown in the purple dot. Yo vivo en Dakota del Sur, que está en el punto morado. And under normal circumstances, I travel to both Wyoming and Pennsylvania, as well as to visit our customers. But with the COVID situation, I have not been traveling. Como ustedes entenderán, por la situación actual sanitaria, no hago lo que normalmente sucede en mi vida profesional con Gesesis Alkali, que es visitar clientes en Estados Unidos y en el mundo, y también visitar el sitio de producción y el sitio administrativo de la compañía. So this shows some pictures of our mine in Wyoming. Ustedes pueden apreciar aquí algunas vistas de la mina del mineral trona, que es la materia prima que Gesesis Alkali trabaja para obtener los productos que luego comercializa y vende. This Green River Basin area in Wyoming contains the largest deposit of trona in the world, and that's the source for S-Carb. Como señalé, esta mina lo que tiene es el mineral llamado trona, que es una mezcla de carbonato y bicarbonato hidratado de sodio, y esta es la mina más grande en el mundo. The deposit is an ancient lake bed that evaporated thousands of years ago. The lake evaporated and reformed many times, which left the trona behind within layers. Esto era hace miles de años un lago. Cuando el lago se evaporó, lo que quedó fue este mineral denominado trona, y eso es lo que la compañía trabaja desde el inicio para, entre otros productos, obtener sesquicarbonato de sodio. So we've been mining there for 70 years. The mine is 490 meters below ground. La mina, para que ustedes ubiquen la dimensión de ella, está a 409 metros debajo de la superficie en esa zona de Wyoming. Quiere decir que hacen un trabajo bastante complicado en cierta medida para hacerlo. Tienen 70 años extrayendo la materia prima de esa mina. So in virtually every day, the mine workers ride an elevator down 107 stories to the mine subsurface. Esos 409 metros equivale a aproximadamente 107 pisos de un edificio. Eso es la profundidad en la cual trabajan y lo que tienen que subir en materia prima para las operaciones posteriores a partir de
la materia prima. The mine contains more than 6,400 kilometers of roadways. La mina tiene al interior 6.000 kilómetros de recorridos por el cual transitan para hacer las operaciones de extracción. So these images show tunnels, as well as a piece of equipment called a longwall miner. And this piece of equipment will move along the wall, fracture the surface, which will then result in the ore falling to the ground. Ustedes aprecian a la derecha de la transparencia esa pieza de equipo que está erosionando la pared que se observa, y esa es la materia prima que se obtiene para luego procesarla. So it's a safe and efficient process, and the ore is then moved above ground and processed in our facilities. Ellos tratan de que sea un proceso obviamente seguro, y eso luego, como indicó, va a la superficie de la mina para ser procesado. So this is an image of part of the manufacturing facility, and it shows where S-Carb is produced. Aquí ustedes pueden apreciar parte de la unidad de manufactura a partir de la materia prima que está 107 pisos debajo. Esta es parte de la operación de manufactura, la que corresponde a obtención de sesquicarbonato de sodio a partir de la materia prima original. So briefly, the trona ore is ground and then dissolved in water. El primer paso es moler la materia prima y disolverla en agua. And then the impurities, because they're between 10 and 20% impurities, those will be removed. A través de este proceso se remueve las impurezas que tiene la materia prima, que son aproximadamente entre 10 a 20% en peso, que son retiradas en este proceso inicial. And then the remaining purified solution is crystallized, and that's what makes S-Carb. Lo que queda es luego cristalizado, y eso es lo que ya tiene las características del producto sesquicarbonato de sodio. Within this area, we also have additional facilities that make other products from the trona ore. Sesquicarbonato de sodio no es el único producto. Esta planta obtiene otros a partir de la misma materia prima original, haciendo uso de procesos diferentes. So these are some of the products made from the trona ore. Algunos de los productos principales que se obtienen a partir de la materia prima están descritos en esta transparencia. We make 3.6 million metric tons of product from trona ore. Per year, Per year, yes. 3.4 3.6 million metric ton. Al año se produce 3.5 millones de toneladas de estos productos. Es una manufactura inmensamente grande. And how long do you foresee that the mine will give that ingredient? Thousands of years. There's so many deposits down there. Le he preguntado, ¿y cuándo cree que la mina se va a agotar? Me dice miles de años. Son cantidades monstruosamente altas de materia prima. Adelante. Go ahead. Only about 8% of the volume produced is S-Carb.
Del total de productos que se manufactura a partir de trona, que es la materia prima que se extrae del subsuelo, solo el 8% corresponde al producto que nos estamos tratando hoy día, que es el sesquicarbonato de sodio. The majority of the product produced is this soda ash, which is used primarily for manufacturing of glass. El principal producto en cantidad es la ceniza de soda, que es la materia prima principal para fabricar vidrios. So the next few slides will summarize some of the data and then the characteristics of S-Carb. Características del sesquicarbonato muestro a continuación. S-Carb is a sodium sesquicarbonate buffer. Es un buffer, como ya señalé. And it's highly purified. It contains more than 99% of the active ingredient. La manufactura que he descrito logra tener más del 99% de ingrediente activo, esto es el sesquicarbonato de sodio. It's very consistent in its analysis and physical characteristics. Al provenir de una sola materia prima y pasar por un solo proceso de manufactura que es continuo y no cambia, eso origina que consistencias en las características físicas del producto. It also has a greater buffering capacity relative to sodium bicarbonate. En comparación a bicarbonato de sodio, el sesquicarbonato tiene una capacidad buffer mayor. A saber qué agua, mierda. So S-Carb contains more sodium than sodium bicarbonate, and that it's about 10% more. Es importante mencionar que el sesquicarbonato en su estructura química contiene 30.4% de sodio, mientras que el bicarbonato de sodio tiene una cantidad menor, 27%, lo que en proporción es 10% menos de sodio. And that's one of the reasons it can buffer more than the sodium bicarbonate. But we'll revisit this later in the presentation as well. Y esto explica, y lo voy a detallar más a lo largo de la presentación, por qué el sesquicarbonato tiene una capacidad buffer mayor que el sesquicarbonato mismo. It also has excellent handling characteristics because it's not hydroscopic, meaning it doesn't pick up moisture from the air. Tiene excelentes características para la manipulación del producto porque no es higroscópico. And this allows it to flow freely with less dust. Como consecuencia de ello, fluye fácilmente cuando es transportado a través de una faja o una columna, pero además tiene menos polvo, origina menos polvo. So now the next few slides, I'm going to review some data that show the impact of feeding sodium sesquicarbonate and sodium bicarbonate. Quiero mostrar algunos datos de la literatura sobre su uso. The review will include 7 experiments. All of the studies have been published in a peer-reviewed journal. Todos los que voy a compartir están publicados en revistas que hacen uso de evaluación por pares. I included only those experiments where the feeding rate was 0.65 to 1.2% of dry matter, as that's the recommended feeding rate. En la dosis de uso en estos 7 trabajos varió entre 0.6 a 1.2 de cualquiera de los dos buffers expresado
como porcentaje de la materia seca total ofertada a los animales. And experiments with factorial designs were not included as the statistical interactions complicated the interpretation. Otros trabajos que tuvieron diseño factorial en su manejo estadístico no son incluidos en esta revisión porque causa complicación la interpretación de las interacciones para poder ser comentados en una presentación como la que estoy haciendo el tipo de hoy. Okay, so let me take a moment to first orient you to the slide. Primero, orientarles cuál es la forma en la que he organizado la información y pueda facilitarles entender la gráfica. The data are shown as the response of the treatment relative to the control. Ustedes aprecien que en la vertical aparece porcentaje. ¿Qué significa? En este caso es consumo de alimento, datos de consumo de alimento. ¿Cómo se comportaron bicarbonato en barra gris y sesquicarbonato en barra azul en comparación al consumo de materia seca del grupo control? So if the dry matter intake was the same for the control and the treatment, it would be 100% on the graph as shown in the study. Clark. De tal manera que si la columna de cualquiera de los dos buffers diera un consumo de materia seca como 100, significaría que el consumo de alimento materia seca sería igual el de ese buffer al del control. So these data are presented for 10 different treatment comparisons in 7 experiments. Como señalé, corresponde a 7 experimentos. And if there's an asterisk above a bar, there's a significant difference with that comparison at the level of P less than 0.05. En el caso del asterisco, si existe el asterisco, significa que hay diferencia estadística significativa. And then if there's a plus sign, there's a tendency for a difference. Si hay un signo de cruz o plus, más, significa que hay una tendencia. So when sodium bicarbonate or sodium sesquicarbonate are fed, there's an increase to no effect on dry matter intake. Como ustedes pueden apreciar, las respuestas es mantención o incremento en consumo de alimento en esta lista de estos 7 trabajos. So next we're going to look at the milk yield. The data for milk yield are presented in the same format. Lo anterior fue consumo de alimento en materia seca. Ahora estoy presentando para esos 7 trabajos cuál es, comparado con el control, la respuesta en producción de leche por animal promedio. So there were no significant differences observed in milk yield for any of the treatment comparisons, but we need to keep in mind that these are research data and they're not in applied situations. So we do see increases in milk yield in the field. Como ustedes pueden apreciar, no hay diferencia estadística comparado con el control que no recibía buffer. En este caso, la barra azul es esquicarbonato de sodio y de nuevo la barra gris es bicarbonato. Recuerden que esto está bajo condiciones experimentales que no son de la misma agresividad en acidosis ruminal como ocurre en muchas situaciones prácticas de campo. So looking at milk fat percentage,
there's a repeatable increase in milk fat percentage across all studies. Ustedes aprecian que en el caso de porcentaje de grasa en leche, sí se observa un consistente valor superior al control por la inclusión de sesquicarbonato de sodio en superioridad en impacto que el bicarbonato. All of the comparisons were numerically greater than the control. They're all above 100%. With many of the comparisons being different at the level of P less than 0.15. Todos tuvieron el impacto de más alto nivel de grasa en comparación al control. Algunos eran tendencias estadísticas como los que tienen cruz o eran diferencias significativas estadísticamente como el asterisco. So these comparisons that are tendencies would likely have achieved significance if there were more animals in the experiment, as it would decrease the cow-to-cow variation. Ciertamente para el caso de producción de leche o contenido de grasa, cuando se aumenta el número de animales, estas tendencias se convierten en diferencias estadísticas sensiblemente claras. So looking at milk protein percentage, there was no difference to an increase in this variable. Respecto al contenido proteico de la leche, no se nota claridad de diferencias comparado con el control. So overall, feeding sodium sesquicarbonate, or S-Carb, resulted in an increase to no effect on dry matter intake, no significant effect on milk yield, although we see a difference in the field, a repeatable increase in milk fat percentage, and no significant difference to a slight increase in milk protein percentage. En resumen, respecto a consumo de alimento, poco efecto o incremento claro. Respecto a producción de leche, estos 7 experimentos bajo condiciones experimentales definidas no mostraron una diferencia estadística. En el caso de grasa de leche, sí se apreció claramente un incremento en su contenido, lo que no fue ocurrente en el caso de proteína. So overall, there is an increase in total solids in the milk, as well as fat-corrected milk. Esto obviamente origina que la leche tenga más grasa y la leche igualada a un mismo valor de grasa en leche sea de valor más alto de producción por animal. So now we're going to move into reviewing some the physiology of 2 situations where S-Carb has a beneficial effect. Quiero ahora detallar un poco mejor el rol fisiológico que tiene usar sesquicarbonato de sodio en vacas en lactación. The first is in stabilizing the rumen environment to prevent subacute rumen acidosis. El primero es el conocido prevenir acidosis ruminal subaguda. And the second is as a method to increase the dietary cation-anion difference, which then results in increases in total solids as well. Y el segundo efecto fisiológico es el de su inclusión hace más positivo el balance anión-catión, lo que en posparto provoca mejora en el contenido de sólidos de leche. So the rumen environment, the ideal pH is 6.7 for the bacteria.
Para beneficio de las bacterias alojadas en el rumen, el pH ideal está en 6.7. A pH below 6.2 is going to inhibit digestion because Cuando a el low pH cae a un nivel como 6.2, uno de los principales efectos es inhibir la digestión del alimento por los microorganismos ruminales. and this is because a low rumen pH favors the growth of lactic acid producing bacteria, which then inhibit the growth of the fiber digesting bacteria. A esos niveles reducidos de pH se favorece la población de bacterias productoras de ácido láctico y en contraste se inhibe el crecimiento de las bacterias que queremos que hagan el trabajo en el rumen, celulolíticas y parecidas. Therefore, it's essential to maintain the pH to keep the rumen functioning at optimal levels. De tal manera que ustedes comprenderán que es importante el evitar que suceda esos pHs alrededor de 6.2 o menos. So there's a complex balance between the production and removal of compounds that impact pH. El pH ruminal es el resultado del balance entre la producción de ácidos en el rumen y su remoción, y esto es dinámico en el tiempo. So the buffer concentration and buffering capacity, which includes saliva and any supplemental buffer in the diet, is going to have an impact. La concentración de compuestos amortiguadores de pH denominados buffer va a depender de la cantidad de saliva que ingresa al rumen y también de la cantidad de buffer que nosotros adicionemos al concentrado. And then as far as acids, it's impacted by the amount of concentrate that's fed, and it's important to watch for sorting of the ration as well. Por otro lado, la producción de ácidos tiene que ver con la cantidad de ingredientes típicamente en el concentrado que provocan, obviamente, producción de ácidos como los ácidos grasos volátiles que se van a absorber en beneficio del animal. Pero no es solamente la cantidad de concentrado, es también la capacidad que pueda tener el animal, uno comparado con otro, de seleccionar dentro de eso que se ofrece en el comedero, unas más concentrado que otras, provocando diferencias en el pH del medio ruminal de ellas. So we'll move on to what happens during acidosis. There's a shift in the bacterial population, which impacts the fiber digesting microbes. Como ya se señaló, como consecuencia de una reducción en pH ruminal, hay una variación en el tipo de población bacterial existente en el rumen, la que lleva a que esa nueva proporción de especies bacteriales provoque una reducción en digestión del alimento en la parte fibrosa. So this will result in a decrease in fiber digestion and then the energy that can be obtained from the diet. Como consecuencia de esa reducción en la digestión de la fibra, obviamente va a haber una reducción en el aporte energético a favor del animal, como consecuencia de ese cambio en población bacterial por acidosis. The shift in bacteria also has an impact on unsaturated fat biohydrogenation pathways, shifting towards the trans-10 pathway
which is associated with milk fat depression. Este cambio en la población bacterial también ocasiona que esa nueva población, origine una biohidrogenación de la grasa que el animal come, que como consecuencia de la acidosis se comienzan a formar compuestos de biohidrogenación que también tienen un impacto, por ejemplo, desfavorable sobre el contenido de grasa en leche. There's also often a shift in the rumen VFA amounts and concentrations. Como consecuencia de esa diferencia en poblaciones bacteriales en acidosis, lo que ellas hacen sobre el alimento es diferente y por lo tanto la naturaleza de los ácidos grasos volátiles que se originan también cambian. And there's a slower rate of passage of the feed, which leads to a decrease in dry matter intake. Asimismo, esa nueva población bacterial que crece a costa de la normal, como tiene menor capacidad de digerir la fibra, hace que la tasa de pasaje del alimento sea más lenta. Y como la tasa de pasaje se hace más lenta, se retiene más tiempo en el rumen, por lo tanto tiene un impacto directo reduciendo el consumo de alimento del animal. And all of these changes will result in decreased milk production, decreased milk components, primarily milk fat, as well as lameness. Todos estos efectos sumados van a llevar a que la vaca tenga menor producción de leche, tenga menor contenido de sólidos de grasa y tenga cojeras. So acidosis can be very costly. A herd in the US. La acidosis causa pérdida económica y la pérdida económica puede ser grande. Veamos un ejemplo. A herd in the US experienced a decrease of 2.7 kilograms per cow per day in milk, as well as decreases in milk fat and milk protein. Acá les presento números de reducción en producción de leche, así como en el contenido de grasa y proteína por cuadros de acidosis. The financial loss was $400 US per cow per lactation, and that cost does not include any cost associated with increased culling or veterinary treatments. Colocando valor económico a la menor producción y al valor del menor contenido de grasa y proteína en leche para la situación analizada, en este caso en Norteamérica, en Nueva York, eso significaba una pérdida por lactación de $400 por animal. So lameness can be costly too. Laminitis lesions often occur with acidosis. Las cojeras o problemas de pezuñas asociados a acidosis también son un problema que en este caso estas lesiones tienen un costo y una consecuencia en el animal. A study that evaluated the cost of different types of lameness reported that the cost of sole ulcers, which is commonly occurs with acidosis, laminitis, was $216 US per case. En el caso del análisis, cada caso de laminitis asociada a acidosis tenía un valor de $212. So these are all reasons to maintain the rumen pH. Obviamente esta información que proveo hace muy importante evitar acidosis en un hato lechero.
So now we're going to move into the second situation. Dietary cation-anion difference is an indirect measure of the potential effect of a diet on the metabolic balance. Me he referido hasta ahora al tema ruminal. Ahora permítame abrir otro tema que es un tema relacionado al estado metabólico del animal, influenciado por la proporción de aniones y cationes que tiene el alimento. So there are a couple different equations. The second one up here is the one that's more common, which is the cations of sodium plus potassium minus the anions of chloride and sulfide. ¿Cómo se calcula el llamado balance anión-catión o DCAD en la transparencia? Es el contenido de los cationes, sodio y potasio, que son cationes de carga positiva, cuánto hay en el alimento, menos cuánto hay de cloro y azufre, que son los aniones, los de carga negativa. Quiere decir que conociendo el contenido de estos minerales en el alimento, yo puedo conocer eso que se llama balance anión-catión del animal, ocasionado por la dieta. So each of these elements has an equivalence factor, which accounts for the chemistry of the element. So you multiply the amount of the element in the diet by this equivalency factor before putting it into the equation. No es el contenido de cualquiera de los minerales, sino su equivalente químico. Para ello hay factores de ajuste. Luckily, most ration balancing softwares do that for us, provided we have all the inputs correctly for the feeds. Todos los programas de formulación o evaluación de alimentos para vacas permiten calcular este tema de balance anión-catión si uno le da el contenido de los minerales de los diferentes alimentos que están conformando la dieta. So a negative DCAD is often desirable for prepartum cows because it helps mobilize calcium from the bone before the cows calve. ¿Qué es lo que deseamos antes del parto? El que haya más aniones que cationes, más cloro y azufre que sodio y potasio. ¿Por qué? Porque esto contribuye a que el animal tenga facilidad en mover calcio del hueso y por lo tanto previene hipocalcemia. A positive DCAD is going to increase the circulating bicarbonate and the cow will develop more blood buffering capacity. Contrariamente, una vez que el animal pare, deseamos tener un balance anión-catión positivo. Quiere decir que haya más sodio y potasio que cloro y azufre en el alimento. ¿Por qué? Porque esto incrementa la circulación de bicarbonato en sangre, que puede contribuir, que de hecho contribuye a neutralizar ácidos que se comienzan a producir como resultado del metabolismo de una vaca que comienza un intenso proceso de producción de leche. So the recommendation for DCAD in lactating cows is 350 to 450 milliequivalents per kilogram of dry matter. Vean ustedes que en el caso de animales que ya iniciaron la lactación, la recomendación es un balance anión-catión positivo de 350 a 450 miliequivalentes por kilo de alimento en materia seca. Compárenlo con el preparto, que los valores necesitan ser, se sugiere que sean negativos.
In postpartum, a higher DCAD is going to optimize milk and milk component production, which I'll show you in the next slide. Como resultado de manejar el alimento del animal posparto para que tenga ese rango de balance anión-catión positivo, se tiene consecuencias favorables en producción de leche, sólidos de leche y eficiencia de conversión del alimento en leche. So in this experiment, where these data were developed, they evaluated the impact of diets with DCAD levels between 250 and 400 milliequivalents per kilogram of dry matter. En este experimento se trabajó 4 diferentes niveles de balance anión-catión, todos positivos, comenzando del 250 hasta 400. As the DCAD level increased, the milk fat percentage increased, as well as the milk fat yield. Como ustedes pueden apreciar, el contenido de sólidos en leche incrementó de forma estadística significativa conforme se incrementaba el nivel de balance anión-catión positivo, porcentaje de grasa en leche. There was a decrease, a tendency for a decrease in milk protein percent. En el caso de proteína, había una tendencia contraria a una ligera reducción. However, when calculating the total solids, those increased as DCAD increased. Si nosotros aplicamos el cálculo de sólidos totales, considerando lactosa, proteína y grasa, como ustedes pueden apreciar en la última línea, hay un claro incremento. So these data show that milk fat increases as the DCAD in the diet increases. Como resultado principal, entonces, cuando el balance anión-catión se vuelve más positivo en los rangos de este experimento, se observa un incremento claro en el contenido de sólidos totales en leche. So this experiment evaluated the lactation performance when potassium and or sodium supplementation was used to alter the DCAD in the diet. Si recordamos la ecuación para estimar balance anión-catión, la parte de los cationes, esto es, los de carga positiva, está basado en sodio y potasio. Entonces, en este experimento lo que se intentó ver es si uno logra el mismo DCAD positivo, pero con sodio o con potasio, ¿tiene igual efecto o no? The feeding rate was 1% of dry matter of that supplement. El suplemento tuvo una dosis de uso de 1%. Lo estamos engordando, huevón, ya no hay que ir. Y ahorita vengo. Carlos, are you ready? Yeah, go ahead. Okay, sorry. So the first treatment is 100% potassium, which is fed as potassium carbonate. And then there are intermediate diets and 100% sodium, which is fed as a sodium sesquicarbonate. Que ustedes tienen 4 grupos de animales con semejante DCAD positivo, pero logrado en el primer caso, el 100% del catión es carbonato de potasio, y el cuarto tratamiento con el mismo DCAD positivo,
pero como único aportante de catión el sesquicarbonato de sodio. Los dos intermedios son combinaciones de ambos. So there were no quadratic effects, only linear effects. And there were increases in milk fat percentage and yield with sodium supplementation, as well as a tendency for an increase in 3.5% fat-corrected milk. Como ustedes pueden apreciar, hubo una clara y estadísticamente significativa diferencia que cuando se lograba el DCAT positivo con sesquicarbonato que aporta sodio, era más alto nivel de grasa en leche que cuando se lograba ese mismo DCAT positivo solamente con potasio. So essentially there's increased milk fat when sodium is used to increase the DCAD relative to potassium. Entonces estamos viendo en este caso que con una fundamentación metabólica se contribuye en este caso también a mejorar sólidos en leche. So if we look at a typical high cow ration and alter the level of S-Carb in the diet, we can evaluate this further. Nosotros podemos hacer ahora un ejercicio para evaluar el impacto económico de usar sesquicarbonato de sodio como aditivo en el alimento. So here I altered the S-Carb inclusion from 0.5% of dry matter and 1% of dry matter inclusion. Como ustedes pueden apreciar, hay tres columnas. La primera es un grupo de animales teóricos sin recibir sesquicarbonato y luego un nivel de inclusión de 0.5 o 1% de sesquicarbonato como porcentaje de la materia seca ofrecida total al animal. Then I recorded the DCAD, and this is using the equation I showed you earlier. If you use AMTS, it's the DCAD1 equation. There are two equations given. This is the DCAD1 equation. Haciendo uso de la ecuación que mencioné al inicio, he calculado cuál es para esa ración que está a la izquierda el estimado de balance anión-catión positivo. Y obviamente vemos un incremento favorable cuando se adiciona el sesquicarbonato de sodio. So the change in DCAD was 130 milliequivalents per kilogram from no S-Carb to 1% of dry matter. And the added cost was 0.49 sol per cow per day. He hecho los cálculos con los datos promedio de Perú y ustedes pueden apreciar que adicionar a esa ración 1% de sesquicarbonato de sodio, que es igual a 285 gramos por animal, equivalía a un aumento en el balance anión-catión positivo de 130. So doing some math with the milk prices, you would need an increase in milk fat or total solids of 0.015% or units of milk fat. And that would be... Para cubrir ese incremental en costo, el nivel de aumento en sólidos totales debería ser de la magnitud que se coloca en verde para cubrir el costo. Cualquier valor encima de ese sería un valor de ganancia potencial. So a small performance change is needed to cover the cost. So it should be advantageous to incorporate this practice. Esta es una práctica que ustedes pueden estimar para su propio acto y evaluarlo.
Okay. So in summary, S-Carb helps maintain rumen pH, reducing the risk of subacute rumen acidosis. And it can be used as a sodium source that contributes to a positive DCAD, allowing for high levels of milk and milk fat production. Dos tipos de respuesta fisiológica: reducir el riesgo de acidosis ruminal subaguda y, por otro lado, contribuye a hacer más positivo el balance aniol-catión posparto. So, looking here, we're going to review the classification of compounds with the impact on rumen pH and look at those product comparisons. Ya entrando a la casi la parte final de esta presentación, voy a tratar el uso de comparaciones de buffers y alcalinizantes y otros. So a buffer is going to be, a buffer is a mixture of a weak acid and a conjugate base. And the addition of an acid or a base to a solution with a buffer will result in a smaller change in pH than would be expected. Un buffer es una mezcla de un ácido suave y su base conjugada. La adición del buffer a una solución ácida o alcalina resultará en pequeño cambio en el pH. So buffers have an effect of stabilizing and maintaining the rumen pH for extended periods of time. So they keep the rumen pH at that ideal level for an extended period of time. El impacto se sostiene en el tiempo cuando se trata de buffers. Whereas an alkalizer is a chemical that when it's added to a solution is going to increase the pH linearly. And I'll show you this in the next slide. Contrariamente, en el caso de los llamados alcalinizantes, como el óxido de magnesio, lo que hacen es subir el pH. Yo añado el compuesto y lo que hacen es suben el pH en directa proporción a la cantidad que usé del alcalinizante. So this is a buffer titration curve, and it shows the change in pH of a solution when a compound is added. Como ustedes pueden apreciar, esta es una gráfica que relaciona cambios en pH conforme yo añado una base alcalinizante hacia la derecha o una solución ácida hacia la izquierda. So this shows the titration curve of carbonate buffers. And as you can see, there's a flattening of the curve, which is depicting the stabilization of pH in a solution with a buffer. Conforme yo añado bases o ácidos, la curva no se modifica inmediatamente, mantiene el pH alrededor de un valor que no cambia. Obviamente, conforme yo acidifico mucho más, ya el pH de la solución incrementa o decrece sustancialmente. Pero hay una ventana de adición de ácido o alcalinizante en el cual el pH se mantiene más o menos el mismo. So conversely, a alkalizer, when it's added to a solution, the effect on the pH is going to be linear. So there's no flattening or stabilization of the pH. Comparativamente, verde es un alcalinizante. ¿Qué significa? Que el pH sube inmediatamente conforme yo agrego el alcalinizante al medio. No hay esta regulación de mantener el pH constante que ocurre claramente con el caso de un buffer. So this is why buffers are more beneficial for cows,
because they stabilize the rumen pH and prevent less change in the rumen environment. El buffer obtiene el que el pH del rumen no cambie de una manera agresiva. En cambio, los alcalinizantes hacen el cambio rápido. Eso no es deseable en el ambiente ruminal. Lo que se desea en el ambiente ruminal es que el medio se mantenga regularmente constante. So here are some common buffers and alkalizers that are fed to dairy cattle. Aquí estoy presentando ejemplos de buffers y alcalinizantes usados en la industria animal. So as you can see, the sodium bicarbonate and S-Carb are buffers, whereas other products like magnesium oxide, which is sold as fix-up in some places, as well as the marine algae products, which are lithonutrient and acid buff, those are alkalizers and act in that linear manner. Los buffers más comúnmente usados son bicarbonato de sodio y sesquicarbonato de sodio, mientras que en el lado de los alcalinizantes está el óxido de magnesio y también compuestos calcáreos o de algas marinas. Ambos son alcalinizantes. So these data show the effect of supplementation of sodium bicarb and S-Carb versus no buffer on rumen pH. Aquí pueden apreciar resultados de un trabajo experimental donde se compara el impacto de usar bicarbonato o sesquicarbonato contra un grupo control sin uso de ninguno de ellos. And this change in pH is relative to hours after feeding. Lo que aparece en números en la eje horizontal es cómo evolucionó horas después del inicio de consumo de alimento. Quiere decir que tiempo cero es inicio de consumo y luego horas posteriores a ello. ¿Cuál es el perfil del pH ante estos tres tratamientos en el rumen? So without buffer supplementation, the pH decreases over time and hits the low point at 5 hours post-feeding. 5 horas posterior al inicio del consumo de alimento, vean cómo el pH ruminal cayó, la línea azul, que es el control, de 6.6 a 5.6 a las 5 horas. Es el momento más crítico en este ejemplo. When bicarb is fed, there's not as great a decrease, but there's still a decrease in pH that mirrors that of the control. En el caso del grupo con bicarbonato de sodio, hay una reducción, pero es ligeramente menor que en el caso del control. However, when S-Carb is fed, there's a stabilization of the rumen pH. So there's less change over time and the pH remains above 6. Mientras que en el caso del grupo con sesquicarbonato, el valor más bajo es solamente 6 de pH, lo que es significativamente superior a los otros dos grupos. Quiere decir que va a haber menor fluctuación de ambiente ruminal y las consecuencias que ya he descrito anteriormente. So now we're going to look at the difference between S-Carb and bicarb. As we said before, there's 10% more buffering capacity with S-Carb, as well as improved handling due to the crystalline structure. Tus características diferentes. Uno tiene mayor capacidad de regular el pH ruminal. 10% es el estimado de mejor capacidad
y además la parte de manejo higroscópico de ventaja en sesquicarbonato. And briefly, I just want to mention there are different qualities of sodium bicarbonate depending on the origin. Hay evidencia que el bicarbonato de sodio presenta variabilidad no deseable en calidad, dependiendo del origen del producto. If the sodium bicarbonate is from the US, it's from one facility and has a quality analysis from that one manufacturing batch. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, típicamente es de un sitio de manufactura y la calidad es constante. Sodium bicarb that comes from China is often from multiple facilities and it's combined at the port. En el caso de, por ejemplo, en China, viene de muy diversos sitios y estos diferentes sitios luego se consolidan en puerto mezclándolos. Heavy metal contamination is not uncommon and the product is not as consistent. There's variation in product size. Al provenir de diferentes orígenes de manufactura, se encuentra con frecuencia niveles de contaminación con metales pesados que son de riesgo y por otro lado, físicamente, el tamaño de partícula es inconsistente. So now let's look at why S-Carb is more effective than sodium bicarbonate. There's 10% more sodium in S-Carb relative to bicarb. Como ya señalamos con anterioridad, una diferencia que quiero indicar es el nivel de sodio mayor en el caso de sesquicarbonato que bicarbonato de sodio, un 10% más. This results in a 10% greater buffering capacity. So more acid is needed to reach an equal pH. Esto lleva a que la cantidad requerida para mantener un mismo pH es menor en el caso de sesquicarbonato que bicarbonato de sodio. Additionally, there's a 10% more greater value for the decad with S-Carb relative to the bicarb. Y como ya señalamos también anteriormente, con el sesquicarbonato de sodio, dado que tiene más sodio, yo puedo lograr un balance de decad con menos producto que en el caso de bicarbonato de sodio. So these are the chemical differences. Now we're going to look at some production data. Veamos ahora consecuencias productivas al compararlos. So this study looked at differences in performance when 10% less sodium sesquicarbonate was fed versus sodium bicarbonate. En este caso, sabiendo que el bicarbonato era menos potente para regular acidosis, se decidió implementar un ensayo donde se tenía 0,71 de bicarbonato de sodio y otro grupo con 10% menos. Esto es sesquicarbonato de sodio a nivel de 0,65%. So there were differences, tendencies for differences in dry matter intake and milk fat percentage when the control diet was fed compared to the buffer diet, which we would expect. Como ustedes pueden apreciar, por efecto de la inclusión de buffer comparado con el control, en promedio, ambos buffers comparado con el control, había un incremento en grasa de leche y un incremento en consumo de alimento, en promedio de los buffers contra el control.
When we look at sodium bicarbonate versus sodium sesquicarbonate, overall the performance was similar, with a tendency for increased dry matter intake and increased milk protein yield when sodium sesquicarbonate was fed. Cuando se comparó el grupo con bicarbonato contra el grupo con sesquicarbonato, no hubo diferencias, excepto que con el grupo de sesquicarbonato hubo una tendencia a un nivel de consumo de alimento ligeramente superior, mientras que el resto de las variables eran lo mismo. Quiere decir, con menos sesquicarbonato de sodio, logro los mismos efectos que con una cantidad mayor de bicarbonato. So this is further evidence that 10% less S-Carb can be fed when S-Carb is replacing sodium bicarbonate in a diet. Demostrando que una reducción de uso en 10% me lleva a semejante resultado cuando lo comparo con bicarbonato. So now briefly we're going to look at some other ingredients that impact rumen pH. ¿Qué otros compuestos tienen una sugerencia de impactar sobre el pH ruminal? So monensin, it increases to there's no change in rumen pH. The data are inconsistent. Respecto a pH ruminal, los datos son inconsistentes para monensina. When an increase in pH occurs, there's an alteration in the bacterial populations in the rumen. En los casos que hay un incremento en pH ruminal, se observa también una alteración en la población microbial del rumen bacterial. And essentially, there's an inhibition of the bacteria that produce many of the acids in the rumen. Básicamente hay una inhibición que se observa en esos casos en el trabajo de las bacterias gram positivas, que son las que producen acetato, butirato y otros. Virginiamycin, an antibiotic, is fed sometimes, and that will increase rumen pH by controlling the growth of lactate-producing bacteria. En el caso de virginiamicina, su fundamento es controlar el crecimiento de bacterias productoras de ácido láctico y mediante ese mecanismo contribuyen a incrementar el pH ruminal. And live yeast will increase and stabilize the rumen pH, much like a buffer would. The mode of action is unclear, but it's likely changing the bacterial population. En el caso de levadura viva, hay un incremento y estabilización del pH ruminal. Su modo de acción está asociado a cambios en las poblaciones bacteriales ruminales. So here are some data that where live yeast was fed and it had an impact on that pH stabilization. Trabajo que describe el impacto de levadura viva sobre pH ruminal. And this is the same type of graph you've seen before with the pH shown, pH change over time shown relative to feeding time. De nuevo, en el eje horizontal, F es el momento en el cual se suministra el alimento y las horas posteriores a ese inicio de consumo de alimento, y para cada hora se midió el pH ruminal. So the control is shown with these open squares, and it with no additional supplementation, there's a decrease in pH with the low point at 5 hours after feeding. Sin suplementación alguna, el pH ruminal, como ustedes pueden apreciar de nuevo, 5 horas post inicio de alimentación, llegó al nivel más bajo. And then the sodium bicarbonate is shown with the closed squares, and the live yeast is shown with the open circles. And both of those have a slight decrease in pH, but it stabilizes out after feeding. Ambos, el impacto de bicarbonato
y levadura viva fueron semejantes, manteniendo el pH en mejor condición respecto al control. So this is evidence that, you know, live yeast can have a beneficial effect on stabilizing the pH. De tal manera que la levadura viva, por un mecanismo diferente al alterar población ruminal, modificarlo, logra preservar el pH ruminal, a semejanza del buffer. Yes, it will enhance the buffer. Yes. So the feeding rate for S-Carb, the recommendation for lactating cows is 0.7 to 1% of dry matter. And you should not feed it to cows 30 days prior to calving because we want to decrease their DCAT. El nivel de uso recomendable para vacas en lactación es de 0.7 a 1% en relación a la materia seca total. Y recuerden, por el tema de balance anión-catión, nunca den sesquicarbonato a los animales en el preparto. Eso los llevaría a positivo cuando lo que queremos es negativo en ese periodo. So these are some best practices. Some of this information was taken from the NRC for the nutrient requirements of dairy cattle. And these are situations where buffers will be of greatest benefit to the cow. Basado en el libro NRC 2001, Requerimiento Nutricional de la Vaca Lechera, en ese documento se destaca que los buffers serán del más alto beneficio para la vaca en las siguientes situaciones. So all of these things were mentioned in early lactation, which is when you're going to have a lot of change for that cow. En la lactación temprana. When large amounts of rapidly fermentable carbohydrates are fed or in concentrate grain. Cuando el alimento concentrado tiene cantidades importantes de carbohidratos rápidamente fermentables. When cows are fed at infrequent intervals, so we know that if you feed cows more, they're going to have a more stable pH, but when they're fed less frequently. Cuando el suministro de alimento no es lo frecuente que muchas veces deseamos durante el día. El número de repartos no es grande, no, entonces hay beneficio de utilizar buffers. When fermented forages are fed, silage, corn silage. Cuando se usa alimentos fermentados, esto es silo. When concentrates and forages are fed separately, because Cuando se that alimenta separado, concentrados de forraje, no es una ración mezclada total. and when the particle size has been reduced and chewing activity of the cow is reduced as a result. También cuando el tamaño de partícula del alimento es extremadamente reducido. When milk fat content is low, En un gato que tenga niveles de sólidos totales o grasa bajo. when there are big changes in dry matter intake, Cuando ustedes observen que el consumo de alimento no es lo que ustedes esperan para el momento de lactación y características del rebaño. and then when the NDF of the ration is below the minimum recommendations. También cuando el nivel de fibra en la ración está por debajo de las recomendaciones mínimas. And a lot of that is because you're going to have a lower chewing activity as well as more carbohydrates when you have that condition. Y esto obviamente lleva a menor rumiación y menor salivación. Y ese es el origen de ese problema. So some other situations where we've seen buffers are beneficial are when there's low fiber or low forage or low quality forage.
Cuando hay situaciones de forraje de baja calidad o un aporte de fibra bajo por una contribución porcentual de forraje en relación a concentrado, esas son situaciones también donde uno aprecia beneficios de uso de un buffer. This is because you're going to be feeding more concentrates, but also it may have a negative effect on the rumen environment, depending on why the forage is a low quality. Estos forrajes de baja calidad tienen un efecto desfavorable a nivel ruminal, por ello se presentan problemas que son superados por la contribución de buffers a nivel ruminal. When there are frequent ration changes or changes in a feed source, mainly byproducts. Otras situaciones que ameritan considerar uso de buffers es cuando hay frecuente cambio en la formulación o cuando hay cambio en los ingredientes que entran dentro de la formulación. And then when there's a high stocking density or the pen of cows is overcrowded, the cows will eat larger meals less frequently, and they're more prone to sorting as well. Both things will decrease the rumen pH, so a buffer is helpful. Cuando hay muchos animales en el corral que compiten, los animales tienden a tener tamaños de consumo de alimento mayores porque están compitiendo con otro, llegan al comedero, en ese momento comen bastante y luego obviamente regresan a descansar. Ese hecho de comer bastante en un momento obviamente hace cambio a nivel ruminal. Cuando el corral está menos cargado de animales, ellos no manifiestan ese comportamiento. Como van a tener el alimento en el comedero porque no hay mucha competencia, no se preocupan en comer bastante porque luego no van a tener. Tranquilamente van, comen un poco, regresan, van, vienen. Entonces el rumen no tiene esa sobrecarga alimentaria que es desfavorable y que en ese caso el buffer lo controlaría. So in conclusion, S-Carb is a high quality buffer that's consistent in its analysis and physical characteristics. And it has a 10% buffering capacity compared with sodium bicarbonate. Sesquicarbonato es un buffer de alta calidad, consistente en análisis y características físicas, teniendo un 10% de mayor capacidad buffer comparado con el sesquicarbonato. Maintaining pH in the rumen is important for optimal digestion, metabolism, and production. Mantener un pH en el rumen es importante para óptima digestión, metabolismo y producción. A positive dietary cation balance around that 350 to 400 milliequivalents per kilogram is going to optimize milk and milk component production. And sodium supplementation is more effective than potassium. Manejar el balance anión-catión para tenerlo en los niveles de 350 a 400 positivo al inicio de la lactación mejora producción y composición de leche, siendo que con el caso de sesquicarbonato por aportar más sodio se hace más efectivo que con cualquier otra forma de manejarlo. And lastly, S-Carb is used as a buffer to maintain rumen pH, improve milk fat, and improve fiber digestion. Sesquicarbonato mantiene pH ruminal, mejora sólidos y mejora digestión de fibra. I thank you for your time, and we will take questions. Preguntas. Ok, vamos a continuar en la parte de las preguntas. Doctor, ¿le parece si yo leo las preguntas en español y usted se las traduce a Robin para después traducirlas al español de nuevo? Correcto.
Ya. La primera pregunta que tenemos es si el uso de sesquicarbonato de sodio puede reducir indirectamente el pH de la sangre o el uso de alcalinizantes. Will the use of buffers like sesquicarbonate will contribute to regulate the blood pH? What's your answer? Yes, that's correct. So you'll see changes in the rumen pH as well as the blood pH and urine pH. So that's one of the ways. Frequently, if you're trying to manage your prepartum cows and get a certain level of those dietary cation anion balance, you'll do rumen pHs to make sure they're dialed in correctly. So yes, it shows up in both the blood and the urine. Sí, efectivamente se puede apreciar también una regulación en el pH sanguíneo por utilización de sesquicarbonato. Es lo mismo que ocurre en preparto y en posparto. La siguiente pregunta es, ¿la mejor capacidad buffer solo depende de esa cantidad extra de sodio? The question is, please explain if that better buffering capacity of sesquicarbonate is explained only by having more sodium in the molecule? Yes, more sodium and it allows the activity. It allows that buffering capacity. Yes, sí, está explicado solamente por este mayor contenido de sodio en la molécula, comparado con bicarbonato. And the lactation data help support that it is having a beneficial effect at the lower rate. Y como se apreció, el ensayo con animales demuestra esa diferencia. Me refiero, utilizando menos se obtiene lo mismo en términos de el animal. La siguiente pregunta es, ¿recomendaría usar una dosis media de levaduras junto con el sesquicarbonato para mejorar la capacidad buffer? In relation to regulate pH in the rumen, will you consider a good management tool to include sesquicarbonate and live yeast in the diet? Yes, I would include them both. You saw that the live yeast had that effect of stabilization, but it was still at the level of the sodium bicarb. And we saw in an earlier slide I showed that the S-Carb had a beneficial effect above that sodium bicarb. So the two together in combination will have a greater effect. Sí, tenerlos en combinación tendría un efecto favorable. Y recuerden que la gráfica presentaba el dato de sesquicarbonato de sodio, pero tal como se demostró con anterioridad, con bicarbonato, pero tal como se demostró, utilizar sesquicarbonato daría un beneficio adicional. Carlos, it re-emphasized that it needs to be a live yeast, that the cultures or the extracts are not going to have the same impact. Could you extend a little bit more? What's the difference? So there's live yeast and then there's yeast extracts or parts of yeast. So the yeast cell walls and different segments of the yeast. The live yeast is what's been shown to have the effect. Okay. Está haciendo mención que el trabajo que presentó está referido al uso de levaduras. Las levaduras vivas, como se vio, tienen un impacto en mejorar el pH regulando para que no se vuelva muy acidótico. En cambio, los productos de fermentación de levadura, que es aditivos diferentes, no se ha demostrado
que tengan el mismo efecto en regular favorablemente el pH ruminal. ¿Preguntas, Rudy? Ok, sí. La siguiente es, ¿después de cuánto tiempo de empezar a usar su producto se puede ver el efecto en el volumen de la leche? Usar buffers, no subproductos, ¿no? Sus productos, dices, ¿no? ¿Puedes clarificar la pregunta, por favor? Claro, después de cuánto tiempo de usar su producto, de usar el S-Carb, se puede ver el efecto en el volumen de la leche. Okay. In a situation where a farmer begin to use sesquicarbonate in the herd, what would it be the time span to see results at the farm level? So if anything that's based on a rumen effect, I usually say 10 to 14 days. So to get the full effect of the milk fat, I would say 10 to 14 days. You'll likely see changes in intakes if there's going to be a change sooner than that. Cuando nosotros trabajamos con una intervención como un aditivo que trata de regular en el rumen el ambiente favorable, como el pH, entre 10 a 14 días es el tiempo necesario para poder observar el impacto benéfico. La siguiente pregunta es, ¿no hay necesidad de combinar buffer más alcalinizante en una proporción de 3 a 1? What's your opinion about a decision like including a mix of sesquicarbonate and magnesium oxide at 3-to-1 ratio? There's some preliminary work that has shown that mixture has there's a beneficial effect to feeding in that ratio. You get more of a response from the magnesium than you normally would, as well as the S-Carb. So there's somewhat of an additive effect. There's been no production trials that I'm aware of. This is just looking at the disappearance and how those the sodium and magnesium are working in a culture system. Lamentablemente no hay trabajos hechos con animales que conozca la doctora que pueda confirmar lo que sí se ve en trabajos en laboratorio, donde la proporción que señala el participante tienen efectos aditivos benéficos a nivel de regulación del pH ruminal. ¿Preguntas adicionales existen? La siguiente pregunta sería, ¿sí? ¿El carbonato de calcio tiene algún efecto alcalinizante en el rumen? Will calcium carbonate has any impact on rumen pH? It will, but not as it's not as effective as a sodium bicarbonate or an S-Carb. So it will have an effect. There's differing qualities of calcium carbonate. So some are more available and will be more soluble, and that'll have an impact as well. Sí, va en la misma tendencia de regular el pH, sin embargo la magnitud del efecto es comparativamente
bastante menor que en el caso de buffer. Además, hay variabilidad en el impacto del mismo carbonato de calcio dependiendo de la naturaleza del producto. Unos son más solubles que otros. Cuando son más solubles hay este efecto positivo, mientras que cuando no lo son el efecto no existe. Will you say it is 10%, 5%, Say again? 20%? Will you say that the magnitude of impact represent equivalent to 10% of sesquicarbonate or something like that? I think it would be lower. I'd have to dig into the data though. I don't know off the top of my head. Ok, le pregunté a la doctora para ampliar la respuesta, ¿cuál es la magnitud de contribución? Esto es bajo, es menos del 10% de bondad comparado con sesquicarbonato. La siguiente pregunta es, ¿el requerimiento de sodio será cubierto en gran medida por la sal común y también el sesquicarbonato o bicarbonato de sodio? ¿Alguna proporción ideal entre esos dos aditivos? Te refieres a sal y sesquicarbonato, ¿cierto? Sal y sesquicarbonato, ajá, exactamente. Okay. Will you comment, please, on the, I would say, the amount of sodium that the animal receives? In part will be from sodium in the diet, I mean the ingredient, or sometimes the salt included in the diet, and the sesquicarbonate. Do they add and have the same impact from the standpoint of the animal? And, or will you say that it's not the case? So the question is the sodium contribution from S-Carb going to have the same effect as the sodium contribution from salt? That's right. In some cases, I think it would probably have the same impact on the dietary cation-anion balance, but it will not have the same effect on buffering. Es excelente pregunta, es de mi cosecha. Lo que está indicando es que el sodio de sal ciertamente funciona y de igual manera que el sodio en el buffer, sesquicarbonato, para efecto del balance anión-catión. There's a limitation, para though. el efecto final, no. So there's a limitation, though, to how much salt you can add before the cows are going to back away from feed and it won't be palatable. I didn't catch it, please. There's a limitation to how much salt can be included in the diet before the cow finds the diet to be unpalatable. Hay que tomar en cuenta también que hay un tema de poca palatabilidad del alimento si nosotros queremos agregar más sodio vía sal en el alimento. Entonces hay que hacer la evaluación numérica de la ración para identificar cuál debería ser la potencial contribución de una u otra fuente al sodio total. ¿Preguntas, Rudy? Nos quedan 3, terminamos con esas entonces. ¿Me parece? Only 3 more questions, Robin. Your patience. Adelante. ¿Cómo medir la dosis óptima de sesquicarbonato en vacas lecheras? ¿A través de la calidad de leche o algún indicador sanguíneo? People is getting complicated. How to assess if we are giving the appropriate amount of sesquicarbonate? Would you have any suggestion? Maybe through fat in milk or through any measurement in blood or what?
how do we calibrate if the amount is the appropriate? That's a good question. Some of it is going to be based on if you're feeding it to get the DCAT at a certain level, you'll have an indirect measurement using that calculation. Otherwise, usually it's based on if it's having the intended effect you want it to. So if you're feeding 0.5% dry matter and you're still noticing a very low milk fat, and the cows aren't chewing and there are still issues to suggest that it might be due to a buffer, then increasing the amount and watching, the milk fat and those type of indices would be what you would do. Diferencia la respuesta, la primera, si se trata del efecto ruminal, sólidos en leche y porcentaje de animales rumiando sobre el total. Si se trata del impacto metabólico, ciertamente medir el balance anión-catión haciendo uso de las ecuaciones que ha mencionado sería la forma de calibrar si la dosis para una situación específica concreta es la apropiada. Lamentablemente, dijo al inicio, es una buena pregunta porque no tiene una respuesta totalmente completa, ¿no? That said, Carlos, usually as you move into summer and heat stress, the cows will experience more situations that will lead to a reduction in pH, which is why we see a reduction in milk fat. So if I'm a nutritionist, I'm probably going to increase the level of S-Carb before those things happen, just because the cost benefit is in my favor, that if they maintain their milk fat and they don't drop, it's going to more than pay for the additional S-Carb. Quiere introducir otra forma de analizar el tema. Esto es, si yo tengo llegada del verano y sé que está en contra para lo que el sesquicarbonato quiere hacer, lo tengo que contrarrestar con una dosis más alta. Sería otra forma de mover la dosis basado en una situación que se agrava y que respondería positivamente con más del buffer. La siguiente pregunta sería al contrario, si paso del verano al invierno. Yo diría que la dosis debería bajar. Sigue, Rudy. La siguiente pregunta es si recomienda en algún caso el suplemento de S-Carb en comedero a libre discreción. Oh, getting complicated, what's your opinion about giving free choice sesquicarbonate? I'm not in favor of feeding anything free choice. I prefer to mix it into a TMR and know that all the cows are going to eat it. That said, I understand the question is, if I do that in the TMR, will it be a benefit giving a possibility of free choice? I wouldn't with the S-Carb. I don't believe it's as, by itself, I don't believe it's as palatable and desirable to eat. Some of that might be the crystalline structure, but the cows tend to not like to eat it free choice. En el caso de sesquicarbonato, ofrecer a libre voluntad no es palatable para el animal, de tal manera que
colocar la única forma de recibir el buffer de manera libre no es recomendable. En todos los casos, la recomendación es incluirlo en la mezcla del alimento para asegurarnos que todas reciban razonablemente la cantidad que se ha dosificado. Y por último, ¿en qué circunstancias se podría recomendar S-Carb en ganadería al pastoreo? Yeah, will you have, please, a short reviewing of options or need of using sesquicarbonate in animals on pastures? On pastures? On pastures, yes, grazing. Grazing. So if they're grazing and when they're fed, if they're supplemented with the TMR or grain in certain meals, maybe when they come in to get milked, that's going to result in a decrease in the rumen pH when they eat that meal. And it's going to tend to have more concentrate in it because you're trying to get enough energy in the cow to make the milk. So I would add it when it's to those, to the grain and or TMR when it's fed, if it's supplemented in addition to grazing. En una situación de vaca lechera al pastoreo, el beneficio de sesquicarbonato está en relación a la cantidad de concentrado que adicionalmente a lo que recibe al pastoreo se le ofrece el animal. Esto es, un animal al pastoreo completamente no habría beneficio de sesquicarbonato. En cambio, un animal que pastorea y recibe concentrado en ciertos momentos del día tendría un beneficio asociado a usar sesquicarbonato dependiendo de la cantidad de concentrado y la naturaleza de composición del concentrado. En esos casos sí se observa efectos favorables. Bueno, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias a todos por haber participado de esta Batticonferencia Ganadera. Recordarles si pudieran llenar la encuesta que está en el chat, nos ayudaría mucho para conocer su opinión y ver cómo podríamos mejorar las siguientes presentaciones. Muchas gracias, doctor, por su traducción. Thank you very much for your presentation, Robin. We hope to have you here in Peru soon after all this situation changes and gets better. Yes. Very good. Thank you. Thank you. Muchas gracias a todos. Bye bye. Bye. Buenas noches.